Bienvenidos a un nuevo programa del Camino, la Verdad y la Vida, nuestro canal CBB. Es una alegría profunda que nos acompañe en el día de hoy, ya que nos adentraremos en el corazón mismo de la fe en acción. Todos conocemos las obras que alimentan el cuerpo, pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con las necesidades más invisibles, pero más dolorosas del espíritu humano? Hoy vamos a desvelar juntos las 7 obras de misericordia corporales y espirituales. No son solo antiguos mandatos grabados en piedra, son el mapa vivo que Jesús mismo nos dejó para sanar corazones heridos, liberar mentes cautivas y guiar almas desorientadas. ¿Alguna vez has necesitado un buen consejo? ¿O te ha costado perdonar? ¿O simplemente has buscado consuelo en medio de la tristeza? Si la respuesta es sí, este programa es para ti. Así que, hermanos, prepárense para descubrir la misericordia viva del Espíritu. Quédense con nosotros en CBB, el camino a la verdad y la vida, que comenzamos y estamos en las manos de nuestro gran expositor, Gustavo Proaño Tola. Gustavo, bienvenido. Gracias, Fairita. Buenas noches. Yo creo que estamos en las manos del Espíritu Santo realmente, que es quien nos ilumina tanto a ti como a mí y a todos los expositores que este canal católico va a tener en el futuro. Es un hecho que el Espíritu Santo actúa en nosotros, especialmente cuando tenemos que transmitir, ¿no? El Espíritu Santo actúa sin alegorías, sin panderos, sin gritos estrambóticos, sin lanzadas al suelo. No, 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 no. Y yo creo que ese no es el Espíritu Santo. Será hipnosis colectiva, será otra cosa, pero no, el Espíritu Santo llega acá, al fondo del corazón, al alma. Ese es el Espíritu Santo. Tenemos un buen tema para esta semana, las obras de misericordia, tanto las corporales, en vida, hermano, en vida, como las obras espirituales, que son las que llegan al corazón. Pero veamos un poquito, definamos un poco sobre qué son las obras de misericordia. Estas obras son acciones concretas mediante las cuales el ser humano responde al sufrimiento ajeno por compasión, con justicia, con empatía, con simpatía, con misericordia. La tradición cristiana las divide, como ya hemos comentado, en obras de misericordia corporales y en obras de misericordia espirituales. Antes de revisar cada una de estas obras en detalle, vamos a ver la visión teológica de las obras de misericordia. Primero tenemos el fundamento bíblico. Teológicamente, las obras de misericordia nacen del amor misericordioso de Dios, revelado plenamente en Jesucristo. Podemos nosotros recurrir a la Biblia y encontrar el texto en Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 40, donde Jesús se identifica con los pobres y necesitados. Lo que hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Aquí se afirma que servir al necesitado es servir a Cristo mismo y que la fe auténtica se manifiesta en obras. Luego, Dios como misericordia. Desde la teología cristiana, Dios no solo tiene misericordia, Dios mismo es misericordia. Y el creyente está llamado a imitar ese modo de ser divino. Jesús lo expresó claramente en su momento. Ser misericordiosos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Pueden verlo en Lucas capítulo 6, versículo 36. Las obras de misericordia son, por tanto, una respuesta al amor recibido, no solo una obligación moral. Pero también aclaremos algo. Las obras de misericordia no compran la salvación de ninguna manera. Un hombre malo puede hacer obras de misericordia
pero tiene su dinero mal habido. Entonces, no va por ahí. Y las obras de misericordia son fruto visible de una fe viva. La fe sin obras no sirve, decimos los católicos cristianos. Teológicamente integran en estas obras la fe, la caridad y la esperanza. Socialmente, ¿cómo podemos interpretar las obras de misericordia? Primero, dignidad humana. Desde la dimensión social, las obras de misericordia defienden la dignidad inviolable de toda persona, especialmente de quienes sufren pobreza, exclusión o abandono. Cada acción misericordiosa afirma que toda vida vale, que nadie es descartable en este mundo, que la indiferencia es una de las formas más patentes y miserables de la injusticia. También nos habla de una visión de solidaridad y justicia social. Las obras de misericordia no se reducen a una limosnita individual, sino que impulsan solidaridad, compromiso comunitario, porque la iglesia es universal, transformación de estructuras injustas. La doctrina social de la iglesia enseña que la caridad debe ir unida a la justicia. No basta, escuchen esto, no basta aliviar el sufrimiento, es necesario combatir sus causas. Si alivio el sufrimiento, estoy tratando de un tema pasajero. Hoy te doy una medicina para que no te duela la cabeza. Combate las causas, de pronto hay un tumor cerebral. Y también podemos tratar el tema desde la misericordia frente a exclusión y violencia. En contextos de desigualdad, migración, violencia o pobreza, las obras de misericordia humanizan la sociedad, construyen paz, tienden puentes, promueven una cultura del cuidado. Estas son unas formas concretas de resistencia ética frente al egoísmo y a la indiferencia social. La vida social, la visión social y teológica de las obras de misericordia muestran que son el corazón del Evangelio vivido. ¿Por qué? Porque Cristo fue misericordioso. Cristo devolvió la vista a los ciegos, curó a los paralíticos, sanó a los leprosos, sanó a la viuda que tenía hemorroides. La visión social y teológica de las obras de misericordia muestran que unen fe y acción, porque la fe sin obras no vale de nada. Transforman tanto a quien recibe como a quien da. Construyen una sociedad más humana y un mundo según el reino de Dios. No solo son actos filántropos, puntuales de bondad, no, las obras de misericordia son un estilo de vida basado en el amor, la compasión, la responsabilidad social. Esas son las obras de misericordia ya llevadas a la práctica. Como tú puedes ver, Faidita, es algo más de sacar una moneda o llevarle un plato con chaulafán al pobrecito de la esquina, que no sabemos si será pobrecito, porque ahora hay también mendigos que ganan más que uno. También ya hay viveza criolla. Es algo más que eso. Yo te doy un ejemplo de obras de misericordia dentro de la Iglesia Católica. Caritas. La sociedad del organismo denominado Caritas, ¿no? Que es un organismo comunitario que está en todas las parroquias, en todo el mundo. ¿Y qué acción de misericordia hace Caritas a través de sus donaciones, a través de comedores, a través de donar ropa usada o vender a precios muy módicos por el principio de subsidiariedad? Pero entremos ahora en detalle, veamos cada una de estas obras de misericordia y su aplicación en la vida. Tenemos dos, no hemos dicho que son corporales y que son espirituales. Vamos con las corporales. Están dirigidas a las necesidades físicas y materiales. La primera, dar de comer
al hambriento. Pero ¿a qué hambriento? Aquí yo me abro un poquito y vamos a suponer que el hambriento, por último, es nuestra mascota. ¿Para qué tenemos mascotas si no sabemos cuidarlas? Si les damos de comer una vez a la semana, si le ponemos agua cada que me acuerdo, regar las plantitas, también necesitan ellas ese alimento que es tan vital. Dar de comer al hambriento. Empieza por gastar bien los gastos de mi casa y no consumir licor y otras cosas superfluas en lugar de dejar ese dinerito para que los míos tengan que comer y comer bien. Y si mi vecino, el que cuida mi casa, el jardinero, no tiene que comer, qué bueno, venga a comer conmigo el día de hoy, me has hecho un buen trabajo, toma, siéntate a mi mesa, porque esa es la manera. No se trata de lanzarle un plato de comida al que pase, es sentarse a comer con él. Esa es la diferencia. Ahí rescatas la dignidad humana de esa persona. Ahí te bajas, como decía yo un día, cuando hablábamos del ayuno. Yo me bajo cuando voy a la mesa del pobre y yo le llevo y le digo, hoy como en tu casa. Dar de comer al hambriento y, por supuesto, dar de beber al sediento. ¿Sediento de qué? ¿Y hambriento de qué? Del amor de Cristo. Yo sé quién es Cristo, sí, fue una gran persona, pero no lo conozco. Estoy hambriento de conocerle, estoy sediento de saciarme con su vino y sus hostias, con su cuerpo y con su sangre. Mira cómo se van mezclando las obras de misericordia en la vida. Son una eh, sincronización perfecta entre las unas y las otras. Vamos con la tercera. Vestir al desnudo. Vestir al desnudo. Hay tanta gente que tiene desnudez espiritual. Vagan desnudos por la vida. No tienen un credo definido. No tienen en quién creer. O perdieron su esperanza ya. Porque a lo mejor no hubo una mano amiga que les rescató de ese estado de desnudez espiritual. La desnudez material es mucho más palpable atenderla, porque nadie puede andar desnudo por la casa, por la calle. Es más fácil sacarse la chaqueta, toma, pero la desnudez espiritual en los jóvenes de ahora hay mucha desnudez espiritual. ¿Por qué? En gran parte porque papá y mamá ahora trabajan y los niños y los jóvenes están al cuidado, si no de los abuelitos, están al cuidado de la empleada doméstica. Y resulta que a veces terminan amando más a la empleada doméstica que al papá y a la mamá. Mira esas cosillas, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de ceder al vendimiento, vestir al desnudo. Mira, la palabra de Cristo se adapta a toda época y en todo momento. Sigamos con la siguiente. Acoger al forastero. Hoy veía en la televisión, hace un momento, que unos ecuatorianos han sido deportados, pero al Congo. Mira eso, pobre gente, pobres compatriotas. Dios quiera que haya gente humanitaria allá, que por encima de su creencia en la fe católica o en quién ellos puedan creer, allá hay mucha santería, puedan decirle, hermano ser humano, ven, hasta que regreses a tu país, yo te voy a dar de comer, te voy a dar de beber, te voy a dar de vestir y te voy a acoger. Vean ustedes. Sí, es cierto. De todas partes tenemos problemas porque no todos los migrantes son buenos. También se han filtrado
gente mala. Aquí no vale decir de la nación tal o la nación cual, X, Y, Z, no. Pero al migrante que trabaja honradamente, deberíamos, por principio, pagarle el salario digno. Pero vemos, no solo en Ecuador, en Latinoamérica estoy viendo yo principalmente, que al migrante extranjero le están pagando la mitad de un salario vital. Sin detenernos a pensar que ese migrante usualmente tiene motivos muy serios para salir, muy serios para salir. Entonces, mira las obras de beneficencia cómo se van aplicando de a poco. Atender a los enfermos. Nosotros los viejitos ya estamos entrando en edad de la enfermedad y ya tenemos que ser atendidos. Entonces ahí viene un tema de que no necesitamos estar en silla de ruedas para que nos atiendan y no necesitamos una herramienta física para ser atendidos. Debemos empezar por la atención mental. Si entro yo con Alzheimer y 10 veces cuento la misma historia, ojalá que quien me escuche no me esté diciendo, oye, ve, viejo canoso, ya me contaste hace media hora lo mismo. Paciencia, Pairita. Muchísima paciencia. Muchísima. A veces la Sí. misma paciencia que nosotros no pudimos tener con nuestros padres. No, yo Fíjate, siempre, perdón que te interrumpa, lo que digo es en este aspecto. Es importante nosotros ser pacientes con las personas mayores porque debemos recordar que cuando nosotros fuimos niños, debimos haber sido exactamente iguales. Contamos la misma historia 100.000 veces. eh, nuestro comportamiento tal vez no fue el adecuado, qué sé yo, teníamos problemas fisiológicos que no podíamos contener porque estábamos aprendiendo. Entonces son cosas que la vida va dando vueltas, ¿no? Entonces creo que es eso cíclico. también parte de cada uno de nosotros comprender eso. Paciencia, mucha paciencia, ¿no? En lo personal, yo puedo decir que mis padres estuvieron muy lúcidos hasta el momento de su muerte. Te puedo decir. Y eso a mí me agradó mucho porque teníamos a alguien con quien conversar de tú a tú. Y eso es que en mi época no hablábamos de tú, papá, ¿cómo está? Sino usted, papá, ¿cómo está? Usted, mamá, ¿cómo está? Pero sí, paciencia, mucha paciencia. Vamos con la siguiente. Visitar a los presos. Esa ya es un poquito más complicada. Esa ya es un poquito más complicada por muchas razones de seguridad. Pero obvio, si yo tengo a un pariente mío preso, por supuesto que le iré a ver. Y si no puedo verlo, porque a veces las restricciones son muy fuertes o el delito cometido es muy fuerte, por lo menos trataré de hacerle llegar de alguna manera algún objeto, alguna cosa, algún dinerito. Porque el hecho de que esté en la cárcel no significa que no tenga necesidades. Ahí también manda el patrón dinero, quien creyera. Visitar a los presos es duro, es bastante duro porque la cárcel es otra realidad, es otra realidad. Y tenemos la última, enterrar a los muertos. Y ahí podemos decir, pero yo he enterrado a mis muertos. Cuando murió papá estuve yo ahí, cuando murió mamá le enterramos, cuando murió mi hijo le enterramos, pero hay algo más. Bendito sea Dios que no estamos en situación de guerra aquí en el Ecuador. Pero es terrible ver cuántos muertos que quedan en los campos de batalla. Y es hermoso ver cómo hay gente comedida. Localiza al fallecido, le cava una fosa porque nadie lo reclama, retira la documentación y después va a su embajada, señor. Este señor está enterrado en tal sitio, aquí están sus documentos. Son realidades sociales dependiendo de cada región, de cada país.
de cada situación personal. ¿Cuántos muertos se habrán enterrado en Rusia y en Ucrania? Hoy en Irán, ¿cuántos norteamericanos habrán muerto ya en tierra extraña? Ahí nos toca enterrar a los muertos. Si enterramos a nuestra mascota cuando se muere, con mayor razón deberíamos enterrar a nuestros muertos, ayudar. A veces colectas, vea, no tiene dónde caerse muerto este pobre. Colabore. La vida da vueltas. Colabore. Eso, las obras de misericordia personales. Vamos con las Corporales. espirituales, corporales, para decirlo claramente. Las obras de misericordia espirituales están orientadas al interior de la persona, a ese yo interno, a esa necesidad vehemente de conocer. Y la primera es enseñar al que no sabe, enseñar al que no sabe. Y eso tiene una escala de valores muy grandes, porque si hablamos políticamente de la desgracia que significa no haber enseñado a un pueblo para tenerlo sometido, ¿no? Ese político, esa nación deberá pagar un precio alto por esa injusticia. Enseñar al que no sabe, tanto en el aprender a leer, a escribir, a razonar, a discernir, como en conocer la verdad de Cristo. Enseñar al que no sabe. Eso es vital. Eso es supremamente importante. Dar buen consejo. No es fácil dar consejos. Usualmente vamos a pedir consejo cuando estamos con el agua hasta el cuello. Dar buen consejo no significa, yo te dije, ya ves, no me haces caso, eres burro, eres burra. No, la mejor forma de dar un buen consejo primero es, Espíritu Santo, ilumíname para que yo pueda entrar y pueda vender una idea buena en el alma de esta persona. Y hay consejos y hay ayudas sobre consejos que llegan y taladran el alma. Una chica embarazada, ¿qué hago? ¿Aborto o no aborto? Fíjate si fuera donde una mala persona que le va a decir, aborta. No solamente eso, yo te llevo donde te van a sacar el bebé. No sé si tú te acuerdas de una canción de Fernando Ubiergo, cantante chileno, cuando agosto era 21. Yo la utilicé el año pasado en mis confirmandos 2, nivel 2, cuando hablábamos del aborto, y le puse el video, y les hice grupitos mezclados, niño, niña, hombre, mujer. Dos chicas lloraron. Dijeron, Gustavo, nunca lo habíamos visto desde esa óptica. Un mal consejo. Un mal consejo. Rógate. Mira tú. Un mal consejo. Toma nomás, no te va a pasar nada. Dar consejo. Saber dar consejo. Si no sé dar consejo, mejor no me meto. Dentro de dar consejo, al menos saber escuchar. No te puedo aconsejar, pero yo te voy a escuchar. Porque también el que dice y cuenta se desahoga. Mira tú. A veces el mejor consejo es guardar silencio. Mira tú. Vamos con la tercera. Vamos con la siguiente. Corregir al que yerra. Esto es importante. Forma y fondo. ¿Qué pasa con la raza humana? Tenemos tendencia a corregir, primerito, haciéndole pasar una vergüenza al que se equivoca. Tú no sabes, tú no sirves, no vales para nada, eres un inútil.
Ven, te voy a dar haciendo, como decimos en Ecuador, estropeando el idioma castellano. Vamos a corregirte. ¿Cómo? A golpes, a trompones, a patadas, minimizando tu condición de ser humano. Claro que hay que corregir, pero para empezar hay que corregir con el ejemplo. ¿Cómo puedo yo corregir a mi hijo si yo soy alcohólico? ¿Cómo puedo yo corregir a mi hija si yo sencillamente paso fuera de casa todos los días, todas las semanas? Tenemos que corregir para empezar dando ejemplo de inicio y luego hay que corregir con mucha madurez emocional, sin denigrar. Firmes, por supuesto que sí, pero tenemos que hacer en cuenta, hacer caer en cuenta del error a la persona con mucha madurez, de tal manera que la corrección le sirva, no que le destruya, no que lo acabe, no que genere resentimiento hacia quien trata de corregirle. Corregir no es fácil, para nada. Ojo, maestros de colegios y escuelas. Ustedes a veces corrigen haciendo pedazos a la persona, haciendo pedazos al adolescente. Para la próxima, el adolescente no le va a comentar un error posible que haya cometido, sino que va a recurrir a otra persona. Madres y padres tenemos que aprender a corregir. Dicen que en nuestra generación el mejor psicólogo que nos daban era un chancletazo o un latigazo. Pues mira que funcionó. Ahora estamos en otra época, por supuesto, pero eso, como padres de familia, nos obliga a ser más firmes. Hay que corregir con firmeza. Los padres no somos amigos de los hijos, somos padres. No podemos nunca rebajar ese nivel. Hay cosas que no se negocian, como por ejemplo la autoridad materna y la autoridad paterna, la autoridad de la abuela y del abuelo, especialmente los mayores, canositos como somos nosotros, pues nuestras canas nos las hemos ganado en el transcurso de la vida, con errores, por supuesto, con aciertos también. Así que corregir al que yerra, cuidado. Dicen por ahí que Diosito averigua menos y perdona más. ¿Cómo nos corrige Dios? ¿Cómo nos corrige Cristo? ¿Cómo nos corrige la vida cuando no queremos entender? Sigues así, toma tu dulce, ahí te va. Es muy sencillo, es muy sencillo. Siguiente, siguiente, siguiente. Este es muy tierno. Consolar al triste. ¿Cómo puedo consolar al triste? Dependiendo de la tristeza del otro. En primera persona. Cuando mi hijo Gustavo falleció de 26 años, si mal no recuerdo, mucha gente nos abrazó, a mi esposa, a mí, nos dio mensajes reconfortantes o simplemente nos escuchó. Eso era bastante. Pero nunca faltó el bueno, el bueno para nada, porque no hay otra definición, que venía y decía, ahora tiene que conformarse, ¿qué vamos a hacer? O sea, cállese, deje así, de media vuelta y lárguese. Claro, en A semejante veces no dolor hay que te palabras, digan eso, o sea, ¿qué terrible. pasó? La otra, ¿y por qué no te cuidaste? Pues oye, vas al médico cuando ya te estás muriendo. Oye, yo que sabía que estaba enfermo. Hay enfermedades que uno no siente, sino hasta que es demasiado tarde. Pero en mi gracia, el cáncer de mama en las damas. Era de que vayas al médico. Si me vas a decir eso, por favor, cállese. Consolar al triste. Tampoco le voy a consolar al hincha del equipo de fútbol que perdió. No puedo gastar palabras en eso. Pero vean, sí puedo consolarle a aquel ser humano
que perdió a su perrito, a su perrita, a su gatito, con el que convivió 10 años. Claro, estableciendo las diferencias entre el ser humano y el animalito. Ese animalito dio alegría en ese hogar. Por supuesto que le voy a consolar a mi amigo, a mi amiga, a mi pariente. Tanto más si se pierde un hijo, una hija. A veces un abrazo dice más, dice más. A veces se consuela con el silencio. Se consuela a veces lagrimeando un poquito con el que está hecho pedazos. Pero no puedo ir yo y decirle al enfermo, oye, tranquilo viejo, estás bien, si aguantas 6 meses más. Por el amor de Dios, ¿qué es eso? Pues yo conocí una Terrible. persona, fui testigo de una persona a quien visitábamos en el Seguro Social. El señor Maluquito, Maluquito, decía, sabe que el médico me ha dicho que vamos ahí, usted tiene para unos 3 años sin ningún problema, después ya veremos. Y este amigo le dice, a 3 años no, hermano, pero un año más si resistes. Por el amor de Dios, cállese, ya cállese. Consolar al triste, consolar al afligido. Hay tristezas que no se pueden contar. Hay gente de un nivel aparentemente bueno que llega un momento, nivel económico, en el que en un momento dado lo han perdido todo y no pueden salir a pedir caridad. Ahí, consuelo calladito, me ayuda. Y si dices que fui yo, te friegas, porque tu mano derecha o tu mano izquierda no debes saber lo que hace tu mano derecha. Te consuelo de corazón, te abrazo de corazón, te siento de corazón. Eso es consolar al afligido. Yo me acuerdo alguna vez en mi oficina, la compañera mía, que no podía tener hijos. Perdió su primer bebé, perdió su segundo bebé. Cómo lloró, me hizo llorar a mí. Cuando yo fui a abrazarle y decirle qué pena, te siento. Y no podía decirle más. Y no podía decirle más. A veces hasta decir, entrega tus penas a Dios, no son comprendidos. ¿Por qué? Porque ese momento de sufrimiento es muy grande. Al afligido hay que tolerar, esperar que pase, que sane sus heridas y que razone por sí mismo. Porque hay aflicciones muy, muy, muy graves. Ya está viejito, pues qué bueno que se haya muerto. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, nosotros no podemos hablar por el que falleció. Hay escenarios y escenarios. Consolar al afligido. ¿A qué afligido? Al que perdió su trabajo, al que emigró, al que perdió su familia, al que tantas cosas que nos pueden suceder en la vida, al que perdió un familiar que no apareció nunca más. ¿Cómo consuelo a esa persona? Quizás un abrazo bien sentido sirva más que 1000 palabras. Mira tu Faidita. Vamos con la siguiente. Ah, esta es dura. Perdonar las ofensas. Perdonar las ofensas. Ahí la está señalando. A ver, antes se decía, yo perdono, pero no olvido. Y decían, sin olvido no hay perdón. Yo discrepo un poco. Tú debes perdonar si te consideras cristiana, pero no debes olvidar que esa acción pasó para que no la vuelvas a caer en esa acción. Sí, ya estás perdonado. Entonces, no, estás perdonado, pero esa acción me marca mi pauta de comportamiento respecto a ti. Lo puedo. No te me acerques más. Fíjate que a veces el que nos ofendió
estará muriéndose de risa. Y yo estoy con una mochila grandota, más grande que mi hijo Robert, porque no lo perdono cuando el ofensor debe estarse riendo. Hay que aprender a perdonar. Yo hace años me inscribí en un curso, un seminario de control mental. No te digo, por obvias razones, la marca del control mental se fue. Y una de las últimas sesiones se trataba de la ceremonia del perdón, de la cual yo aprendí y en la medida de mis posibilidades la he dado unas 4 o 5 veces. Era la, la dinámica del perdón. Claro, esto lo damos psicólogos, ¿no? O sea, llegábamos a un momento en que esta persona abría nuestros corazones, decía primero perdona y luego, no, primero pide perdón, porque tú también ofendiste a alguien, no te mereces muy santo, y luego tú perdona. Y poco a poco íbamos soltando, sí, yo le perdoné hace mucho tiempo, y teníamos una compañera, le veíamos angustiada en el rostro, angustiada. Entonces la psicóloga se acercó y le dijo, ¿qué pasa? Y esta compañera se abrazó a la psicóloga. Hay cosas que no se pueden perdonar. Fíjate que la psicóloga no insistió. Le dijo, tómate tu tiempo para que aprendas a perdonar por más grande que haya sido la falta de quien te ofendió. No puedo. Y ella lloraba, no puedo perdonar, no puedo, no puedo. Hasta que se le salió, no quiero perdonar. Y ahí se alivió. Ahí se alivió. La psicóloga le dijo, quiero tener una sesión contigo ya reservada. Vente la próxima semana ya. Hay que aprender a perdonar las ofensas. Caso contrario, no sé si tú viste un video en Facebook de un fulano, porque le cruzan el carro, se baja en Quito, se baja y le No he visto, insulta al pero he otro leído conductor. comentarios de todo tipo y Oye, me pareció terrible con los tremendo. comentarios. Fíjate que a la semana publicó algo que lo sentía mucho, etcétera, etcétera. Pero ya causó un momento triste porque el otro señor del otro carro estaba con su hijita, iba al colegio. Fíjate eso, una tontería. Por no saber perdonar a tiempo, frenarse a tiempo. Yo asistí al velorio del papá de alguien, y una hija de ese alguien, yo escuché, a este viejo no lo perdono y no lo perdono. Nos quedamos viendo con mi Isabelita, y me dijimos, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá pasado? Oye, y no lo perdono. Hay que perdonar. Te digo que más se muere Didas el que no perdona, porque estás rumiando. Y a este, y a este, Coincido contigo, si y a estás esa. pensando y la otra persona ya ni siquiera piensa en ti. Coincido contigo Exacto. también que es difícil perdonar. Yo creo que la primera vez que tú te atreves a perdonar de corazón a alguien es bastante difícil porque como tú dices, como la señora decía, hay algo que no quieres perdonar y no quieres, pero cuando en realidad te pones en manos de Dios y entiendes que Dios perdonó nuestros pecados. Entonces, ¿quién eres Y tú para sigues no con eso perdonar? Exacto, ¿quién y eres tú para seguirá. no perdonar? Entonces, yo sé que es difícil, hermanos, pero sí, debemos de intentarlo y hacerlo de corazón, no de labios para afuera y decir por quedar bien con otra persona, sí, yo te perdono. Debemos hacerlo de corazón. Lógico, lógico. Mientras menos perdono, más daño se hace mi hígado y mi alma. Te gané. Vamos a la siguiente. Soportar con paciencia. Yo me acuerdo aquí de esta serie humorística, El Chavo del Ocho. Pobre chavo.
es que no me tienes paciencia. Para pacientes, Job, Dios me dio, Dios me lo dio. Para pacientes, María Santísima, cómo tuvo que llevar el Calvario de su vida. Para pacientes, el mismo Cristo, que soportó las tentaciones del diablo. Hay una hermosa ópera rock que yo la he visto, pero solo en la televisión. La vi una vez en Quito, en vivo y en directo, con artistas ecuatorianos. Pero me quedó la versión de Camilo Sesto, de esta película, de esta parte que se llama Getsemaní. Cuando Cristo, comienza a perder los papeles y le dice, oye, si es posible, quítale mi esto, claro, pero es tu voluntad, no la mía. Y soporta con paciencia su muerte. Al final le dice, clava, rompe, rompe, mata, pero hazlo pronto porque yo me voy a arrepentir. Sin embargo, soportó con paciencia su martirio. Para pacientes Jesús, para pacientes los pobres, los oprimidos, los que no tienen nada, los que no tienen voz, los enfermitos, los desahuciados. Para pacientes, ellos son ejemplo de paciencia. Los hombres, las personas en situación de calle, ellos son ejemplos de paciencia. Y a veces nosotros perdemos la paciencia porque se fue el metro y tengo que esperar 5 minutos para el siguiente metro. O se fue el ascensor. Dios. Y sacamos esa frasecita, ay, Señor, este fulano. Y le metemos al Señor Jesús en una frase. Paciencia, por favor, paciencia. Los conductores de vehículos, si fueran más pacientes, se ahorrarían mucho coraje y muchos accidentes. Pacientes, paciencia, paciencia. Vamos a la siguiente, la última. Orar por los vivos y por los difuntos. Orar. El secreto de un alma en paz, orar. Por los vivos, por supuesto. Yo te doy fe. Por mí oró mucha gente en el mundo. 40 días, 10 días entubado, el COVID. Perdí la voz, perdí la voz, perdí un poco del oído, pero aquí estoy. Oró tanta gente. Mi hija Diana vino, me puso en estos chats de oraciones alrededor del mundo. Mi oficina oró, mis amigos y jefes dieron misas por mí. Cuando mi hija Diana vino acá, yo ya estaba en la casa. Todavía yo escuchaba cómo rezaban el Santo Rosario 2, 3, 4, 5, 6 veces en el día. Y escuchaba, les escuchaba. Yo, yo no tenía fuerza para orar. Estaba tan débil física y espiritualmente que ahí estaba yo. Mira, y salí. Orar por los fieles, por los vivos y los difuntos, por supuesto. Hay que orar. ¿Por quién? Por los hijos, por los nietos, por la pareja, por los amigos, por el vecino que descubrieron que está con cáncer, hasta por el preso, hasta por el delincuente, para que se convierta. Y ahí me acuerdo del chavo otra vez, cuando en la vecindad llega un tipo ladrón, y todo el mundo le iba a pegar y el chavito en su inocencia. Hay que orar por él para que se convierta y deje de ser ladrón. Claro. Por los difuntos, por supuesto, para que tengan un descanso, para que nuestras oraciones puedan llegar a ellos. Porque si están en ese purgatorio, en el cual yo sí creo, nuestras oraciones pueden ayudar a que salgan de allí. Oremos, oremos por la paz mundial, por el Santo Padre. León 14, León 14. ¿Por qué hago este énfasis? Porque a veces todavía hablamos del Papa Francisco,
Una vez María, el Papa Francisco, ay, perdón, por León XIV. Sí, y es que el Papa Francisco dejó gran huella por ser latino, por ser argentino, excelente Papa. Y el Papa León XIV, excelente Papa. Y Juan Pablo II, excelente Papa. Y otros que tú ya no conociste, Pablo VI, excelente Papa. Juan XXIII, el actual material del Concilio Vaticano II, excelentes papas. Hay que orar por los sacerdotes también. ¿Para qué? Para que no se nos pierdan. Serán muy sacerdotes, el muy entre comillas, pero son seres humanos que pueden caer. Mira, Sacerdotes y monjitas. orar por los políticos, aquí en Bélgica, en Estados Unidos, para que conserven esa sencillez que necesita todo mandatario, que no llegue al poder y se convierta en gente mala. Ese gramo de poder que tienen no les signifique dejar de respetar derechos humanos, orar por la patria, orar por la que está en la guerra. Yo usualmente oro, a ver, mi esposa, mi hija, mis nietas, mi hijo fallecido, mamá, papá, mi suegra, en ese orden, mis hermanos, mis cuñados, mis primos, mis sobrinos. Ese es mi orden siempre. Y cuando tengo que esta persona está enfermita, por esa persona también se le incluye. Orar. ¿Quieres salir de tentaciones? Ora. Pero por supuesto, dicho, no sé si es griego o hebreo, ora et labora. Ora, pero trabaja. No puedo. Diosito, dame memoria para el examen de hoy día que me gradúo de ingeniero y no estudio. Estamos mal. Claro, también tenemos que poner de parte. Estamos mal. Esas son las obras de misericordia, Faidita querida. Creo que todas son sublimes, todas son difíciles de cumplir también. No es tan fácil. Pero mira que a veces hay un dicho, que en la casa del pobre hay más solidaridad que en la casa del rico. ¿Cómo la ves? Pues es verdad, es verdad. Yo creo que no solo es un dicho. Yo creo que en el Ecuador se han visto muchos casos de esos, ¿no? La persona que menos tiene es la que más da. Así es. Como Cristo y su parábola. El rico fue y dio en el templo de lo que le sobraba. La viuda dio un centavito, pero esa dio más, porque dio de lo que le faltaba. Así es, Mira tú, así es. ahí tienes todo mi Fairí. Qué Las siete interesante. obras corporales y las siete obras espirituales. Tú ves cómo se complementan. Sí, sí, sabes que Increíble. escucharte este programa, bueno, realmente conversar contigo es tan, tan lindo porque aprendemos tanto. Y como siempre lo digo con cada programa que hemos hecho contigo, tú nos llamas a la reflexión, como, como ese padre que te está aconsejando, que te está diciendo de buena manera, que te está explicando de qué sirve, ¿no? Porque a veces es triste, ¿no? Cuando tú lees y dices, bueno, las obras de misericordia son estas, y pasaste, pero no profundizaste en el tema. Hay que profundizar. Y ese es Eso es tan justamente el interés de este canal, hermanos, que vayamos aprendiendo con cada uno de nuestros invitados más a profundidad cada uno de los temas que vamos topando, que no dejemos solamente en un texto, en una palabra, algo que en algún momento nos enseñaron, sino que cada uno de estos aspectos que analizamos vayamos interiorizando, los hagamos nuestros y pongamos en práctica, ¿no? Que sea una fe viva lo que vamos haciendo. Y realmente, bueno, concluimos este tema, pero a mí me quedó así como que
Me falta más, quiero más, ¿no? Quiero saber más de esto. Y bueno, desde luego, Gustavo, muchas gracias. Siempre es un placer tenerte aquí en el canal y Gracias, continuaremos igual. contigo en futuras programaciones. Amigos, hoy hemos recorrido un camino de luz. Hemos visto plasmado pues en este retablo el amor de Dios en acción, con todo lo que Gustavo nos ha explicado. No son solo palabras, no es solo teoría, son rostros, son manos, son decisiones. A veces el mundo nos abruma con su ruido, con todas las cosas que estamos viviendo ahora, el egoísmo, las distracciones, tentaciones que tenemos. Nos hace creer que somos pequeños, que un solo acto no cuenta. ¿Y para qué lo vamos a hacer si con lo que yo haga no estoy haciendo ningún cambio? Pero cada una de estas obras de misericordia es una bofetada al ego, un abrazo al espíritu. Es la prueba de que cada uno de nosotros tiene el poder divino de sanar un trozo, un pedacito de este mundo. No podemos quedarnos solo mirando, ser meros espectadores. Dar de comer al hambriento es darle dignidad a Cristo. Consolar al triste es ofrecerle su consuelo. Perdonar una ofensa es difícil, muy difícil, pero nos libera de cadenas que tenemos. Cada acto de misericordia nos vamos encontrando con Jesús y vamos viendo su rostro y estamos viendo su corazón latiendo junto al nuestro. Hermanos, este ha sido un programa realmente maravilloso. Yo les invito a que no cierren solamente el programa, sino que abran la puerta de su corazón. Miren a su alrededor. Miren al mundo con nuevos ojos, miren al prójimo con nuevos ojos. Elijan ser misericordiosos. Sean la luz que guía a alguien en su oscuridad. No esperen a mañana. El momento de ser camino, verdad y vida es ahora. Bueno, porque un mundo sin misericordia es un mundo sin Dios. Que su amor les bendiga y les impulse. Hasta el próximo programa, hermanos, y que tengan bendiciones. Gracias, Gustavo, una vez más. Lisa Finita, buenas noches, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, chao.